Yo me casé a los 14 años. Enamorada, feliz, contenta. Ilusionada. Ilusionada porque yo creo que a esa edad realmente no conocemos todavía el amor. Y cuando ya escucho que dicen que ya está en 8 de dilatación, ya viene el pujo. En lo que yo pegué el primer pujo, me desmayé, no supe más. Entré a la universidad y él era ahí. Se iba y de la universidad me sacaba de las greñas. Al siguiente día llegó, me golpeó la puerta y que le disculpe, que le perdone, que no sabe qué le pasó. Dije, sí, está bien, estás perdonado, no pasa nada. Él se fue por la izquierda y yo salí por la derecha. Dije, se acabó. Hola queridas amigas, hoy en un episodio más de Lo que calla una dama. ¿A qué edad pudiera ser la edad correcta para poder casarte? Algunas me estarán diciendo 20 años, 25 años, 30, 35 años. ¿Te acuerdas que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y hasta nuestras mamás también decían, no te vayas a casar muy joven, fíjate muy bien? A veces no tenemos esa opción, ¿verdad? A veces, híjole, las cosas se van dando de una manera tan diferente como la historia que vamos a conocer el día de hoy. Así es que le damos la bienvenida a Mary Campoverde a Lo que calla una dama. Así es que Mary, bienvenida a nuestro espacio el día de hoy, a nuestro estudio. ¿Qué te parece? Muy bonito, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para contar mi historia. Ay, muchas gracias. Yo sé que es difícil porque como recordar es volver a vivir, sí. Hay recuerdos que nos hacen, híjole, sentir y estremecernos nuevamente. Sí. Pero vamos a iniciar compartiendo contigo, primero que nada, ¿a qué edad te casaste tú? Yo me casé a los 14 años. Enamorada, feliz, contenta. Ilusionada. Ilusionada porque yo creo que a esa edad realmente no conocemos todavía el amor. Nada más que el amor de un padre, de una madre. Pero como usted dijo anteriormente, por medio de nuestros papás, de nuestros abuelos, nos dicen tantas cosas que veamos bien las cosas, pero con mi papá que era bien estricto, bien recto, entonces sucedió lo que sucedió. Me casó, digamos, de esta manera. Me casó a los 14 años. ¿Cómo fue eso? Cuando dices me casó, ¿tuviste ese tiempo de noviazgo? De conocer a alguien, ser novios, vivir esa bonita experiencia, como hacían antes en nuestros países, en el pueblo, que te veo allá afuera, que nos vemos afuera de la casa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Lamentablemente no tuve ese episodio en mi adolescencia porque me casé de 14 años. Al mes que le conocí al Señor, digamos Señor porque yo tenía 14, el Señor tenía 22 años. Él ya estaba un poquito más grande. Entonces, cuando mi papá tomó la decisión de casarme, fue y habló con los papás de él y así sucedió y me hicieron casar. ¿No eran novios? No éramos novios, estuvimos solo esa vez que me miró por primera vez que llegaba de un paseo de la escuela en el carro que el Señor conducía. Entonces fue que me tocó la mano, entonces para mi papá, ya te tocó un hombre, ya tienes que casarte. ¿Y así fue? O sea, ¿no te dijo por qué te está tocando? Claro que me pregunto, ¿por qué te tocó? ¿Qué te dijo? O sea, yo con mi inocencia de 14 años, yo le dije, él me dijo que si podemos hablar, si te dejas ver. Entonces para mi papá ya fue algo que si te vio la vecina, que se te vio la sociedad, ya, ¿qué van a decir? Tienes que casarte. Y esto me hace recordar a una historia anterior y esto me lo contó prácticamente un hombre, que dijo, yo le di mi primer beso a una niña a los 8 años y yo pensé que yo la había embarazado. Dijo, yo a los 8 años le di mi primer beso y yo sentí que con eso ya la había embarazado. Entonces, fíjate cómo era tal vez la mentalidad de tu papá en ese tiempo de ya la tocó, se casa. Exacto, mi papá, como le digo, somos 7 hermanas y con todas ha sido así, recto, bien estricto, que todas nos hemos casado muy jovencitas. Y pues me tocó casarme, me tocó asumir una responsabilidad de que enseguida me embaracé. Pues lamentablemente
Ya me casé con mi esposo ya me andaba a llevar con él en trabajo duro, pero con mi inocencia y él también falta de conocimiento, me hacía trabajar duro. Yo fracasé mi primer niño de 2 meses, Luego, como le digo, falta de conocimiento, me vuelvo a embarazar enseguida. A mi segundo hijo sería prácticamente. Le tenemos a mi segundo hijo. Para mí tener una barriga a mis 14 años, no lo sentía porque mi esposo se iba de viaje y yo me quedaba jugando con los niños, las escondidas, me quedaba jugando. ¿Eras una niña? Era una niña. ¿Eras una niña? Era una niña que no tenía conocimiento de tener mi esposo y de vivir un hogar, nada. No sabía cocinar. Entonces ahí es cuando empezó el maltrato físico de parte de mi esposo, porque ya estaba casada, ya estaba viviendo, teniendo un hogar, pero tampoco le culpo a él porque éramos muchachos, no teníamos conocimiento de nada y como digo, él también con sus papás que eran rectos, pues como decían a la antigua, pues marido es, pegue o mate, marido es. Oh, déjame, voy a regresar un poquito antes de saltarnos a esto. Tu papá hace que te cases con esta persona mayor que tú. Cuando tú estuviste con él por primera vez, ¿cómo fue tu experiencia? Uy, fue fatal porque fue duro porque yo no sabía, no sabía lo que pasaba y es algo que uno no tiene conocimiento y yo tenía miedo yo ya estaba casada y tenía miedo de contar a mis papás lo que pasó. Tengo una hermana mayor que me miraba que yo lloraba porque lo que ya me pasó, me tocó tener intimidad con mi esposo. Sí. Para mí fue algo desastroso. Una persona desconocida. Desconocida. Alguien con quien no viviste un romance. Un romance, nada. Para mí fue vergonzoso porque realmente es algo íntimo el cuerpo de uno de cuidar, pero yo era una niña ¿En algún momento dijiste, no me toques? Sí, porque... O ya ibas preparada como a, no sé a lo que vengo, porque vamos a recordar que nuestras mamás principalmente, anteriormente no se sentaban con nosotras, no te hablaban ni siquiera de una regla. Jamás. De esto es lo que te va a pasar, esto es cómo va a cambiar tu cuerpo, mucho menos el hablar de la intimidad, de tener relaciones con alguien. Exacto, los papás de antes eran muy estrictos al hablar de esa situación frente de los hijos. No hables, no preguntes. No hubo esa comunicación con los hijos. Entonces yo no tenía conocimiento con decirle que cuando ya me iba creciendo mi barriga, yo me sentía sofocada. No sabía que iba a pasar nada. Pero mire, falta de conocimiento de toda la gente que me rodeaba, porque cuando yo ya empecé con dolores de partos, ahora que ya sé, dolores de parto, yo preguntaba a la señora, antes de esa gente en el campo, era esas comadronas que dicen, yo le decía a la señora que ¿qué me va a pasar? Entonces la señora, y mire, yo en lo que ya estaba yendo a dar a luz, la señora me decía que se me va a abrir la cabeza. Y yo era ¿qué hora se me abre la cabeza, no? Sí. Para que salga el bebé. O sea que inocentemente tú no tenías ni idea de dónde iba a salir el bebé. No sabía ni dónde iba a salir. Tú pensabas que el bebé iba a salir de la cabeza. Es que la señora me dijo que va a salir por la cabeza. Y yo era en el hospital. ¿Nunca fuiste a un doctor? ¿Nunca? Me iba al doctor, pero el doctor me chequeaba la barriga, pero nunca hacía tacto como ahora hacen para saber. No un ginecólogo que... Nada, nada así tan a la antigua. Eras una niña, eras una bebecita. Y cuando yo ya no aguantaba esos dolores fuertes en mi casa y yo le dije que me llevaran al hospital. Mi esposo, el papá de mi bebé, no estaba conmigo, él salió de viaje y me tocó dar a luz a mí sola. Cuando yo llegué al hospital, yo sentí pues ya que se me reventó la fuente, así. Sí, ya fue. Y ahí fue que yo empecé, Dios mío, me voy a morir, ¿qué me pasa? Y cuando ya empezó los dolores y cuando ya escucho que dicen que ya está en 8 de dilatación, ya viene el pujo, en lo que yo pegué el primer pujo,
me desmayé, no supe más. No supe más hasta cuando ya me desperté en una cama con mi bebé en brazos. Oh. Sí. Una niña cuidando a otro niño. Una niña cuidando a otro niño y prácticamente ya lo llegué a tener casi a los 15 años a mi niño. Entonces, eso fue cuando ya le tuve a mi segundo bebé, digamos, que nació, porque el otrito fracasé. Entonces, cuando dices fracasé, ¿es que estuviste embarazada primero? Sí. ¿Y no se logró? No se logró. ¿No nació? No nació. ¿A qué tiempo se interrumpió el 2 embarazo? meses. Ah, ok, a los 2 2. No tuviste idea en ese momento. No, nada. Ok, Ajá. después de ahí te embarazaste Después, y entonces ya sí, nació este bebé. Nació mi hijo, sí, que se llamaba Jonás. ¿Este segundo bebé sí vivió? No, él falleció. Bueno, es un lapso de que mi niño está ya de 2 años y medio. Me embarazo a mi hija Vanessa que tengo ahora. Entonces, en el lapso de que ya me embarazo, ya le crece mi barriga con mi hija, doy a luz a mi hija estaba de 25 días, fallece mi hijo que estaba de 3 añitos, 7 meses. Sí, Jonás. ¿De qué falleció Jonás? Digamos que nunca supe de qué falleció mi niño porque amanecimos bien. Íbamos a desayunar y le cogió un dolor de estómago. Cuando era yao y que le dolía. Entonces yo, como estaba de 25 días recién dada a luz a mi hija, entonces yo le amarco a mi hija pequeñita, le cojo a mi otro niño y nos fuimos al hospital. Voy al hospital, el doctor me dice, le vamos a inyectar algo para el dolor. Entonces, cuando llegamos en el hospital, el doctor le cogió y le dijo, le voy a poner una buscapina. Entonces le inyectan la buscapina. Pasa que se confundieron, le pusieron una buscapina de adulto. Y el dolor se le fue, pero también se le fue su vida porque fue una negligencia. Fue una indiligencia médica. El doctor que le inyectó a mi niño nunca más lo volví a ver ahí en el pueblito que vivía. Viene otro doctor y me dice que le vamos a poner, ¿qué pasó? O sea, se volvieron ahí las enfermeras del doctor, que ¿qué pasó? Y le cogen a mi niño y le empiezan a dar aire, vida artificial, y le viven vida artificial. Y me dice, Mary, le vamos a sacar al niño a Cuenca. Tenemos la posibilidad de avanzar a la ciudad con el niño, vámonos en la ambulancia. Entonces yo le llamo a mi hermano, digo a mi hermano que me acompañe, porque tampoco estaba el papá de mi niño, él se fue de viaje. Entonces nos vamos con mi hermano y un doctor. Viajamos a la ciudad, tenemos como 8 horas para salir a la ciudad. Nos fuimos y en medio camino el doctor dice a mi hermano, dice, Luis, dice, paremos para ver qué está el niño, dice. En lo que ya paró el carro en el camino, el doctor dice, vamos a verle. Entonces yo bajé y le miré a mi bebé que se movió así la manito como queriendo decirme algo. En lo que movió la manito así, boom, bajó la mano. Y el doctor bajó y me abrazó y me dijo, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Escuché esa palabra, pero como decimos, Dios da la llaga y Dios da la cura. Porque yo escuchando esa palabra, yo era para derrumbarme. Y yo sentí una paz que no pude llorar. No pude hacer nada. Me subí al carro y dije, ya pues ni modo, vamos a la casa. Y nos fuimos a la casa como que si nada hubiera pasado. Yo, o sea, no sé qué me pasó, pero yo no reaccioné. Bloqueamos nuestra mente. Se me bloqueó todo. En miedo, en dolor. Se me bloqueó todo y cuando yo llegué ya a la casa, regresando a mi casa, ya estaba ahí toda la familia, toda la gente, los vecinos, todo esperando. Y ahí fue triste porque yo al regresar todo el camino vine bloqueada. Cuando vi que el doctor ya le bajó a mi niño en brazos y vi y dije, Dios, pero ¿qué faltó de mí? ¿Qué faltó? ¿Por qué no te llevaste a mí en vez de llevarte a mi hijo si él es un niño que recién está empezando? Pero, el doctor me abrazaba y me daba consuelo, decía, no digas eso, tú tienes a tu hija. Dios sabe lo que hace, tú tienes que aceptar las cosas que han pasado. Pero
yo llevada del dolor, llevada del resentimiento, a veces nos resentimos con la vida. Yo no le quería volver a ver a mi hija, me volví egoísta conmigo misma. Yo no quería que mi niña me toque el pecho, o sea, ya no le daba pecho, estaba recién nacida de 25 días. Entraste en una depresión posparto. Entré en una depresión muy fuerte, que casi 8 meses no le quise ver a mi hija. Otra señora que igual le tuvo una niña casi edad de mi hija, ella fue la que le atendió a mi niña, prácticamente ella le crió con su pecho atendiéndole. Pero a mí me cogió una depresión muy fuerte, 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 que no quería aceptar. No quería y no pude aceptar de que falleció mi niño. Pero Dios poco a poco me fue dando aprendiendo a vivir con ese dolor. Entonces, como decía, el psicólogo, me tocó coger psicólogo. Tienes por quién luchar. Tienes a tu hija, te toca luchar con tu hija. Entonces, aprendí a vivir con ese dolor porque no se puede uno olvidar, uno se tiene en la mente, en el corazón a los hijos y entonces he continuado viviendo con mis hijos. Después de Vanessa tuve otro niño, se llama Cristian, les tuve a mis 2 hijos. Ahí es cuando yo no tuve la oportunidad de estudiar porque el papá de mis hijos también era un poquito estricto y pues veía que la mujer tiene que estar en la casa y la mujer no tiene que moverse de la casa. Cuando nosotras, como decimos nosotras, no somos para estar quietas en la casa. Nosotros nos ha gustado trabajar, nos ha gustado hacer algo, movernos. Entonces me nace la idea de entrar a estudiar. Entro a estudiar en el colegio porque yo no tuve colegio. Entonces ahí es cuando empezaron las peleas con el papá de mis hijos. El que no tienes que estudiar no hace falta, pero yo sentía la necesidad de estudiar. Contra la voluntad de él entré a estudiar. Entre guerras y guerras, como digo, no lo culpo a él, falta de conocimiento. A lo mejor si él hubiera sabido que en el estudiar, en el prepararse es lo mejor para uno, es la mejor herencia que uno puede como ejemplo dejar a los hijos, yo pienso que a lo mejor no me fallaba como esposo, como pareja, pero ya pasaron las cosas, pero no me di por vencida, estudié, me gradué, Ciencias de la Educación, terminé mi carrera, entré a la universidad y él era ahí, se iba y de la universidad me sacaba de las greñas. Que no quiero que estudies, no quiero. Pero ya empezó ahí la violencia. Ya empezó la violencia porque no quería que salga de casa, no quería que estudie, no quería que me supere. Entonces, yo sentía que tenía ese potencial para estudiar, para prepararme. Realizarte. Exacto, para realizarme, porque yo como siempre les decía a mis hijos, yo quiero ser maestra, yo quiero ser profesora, yo quiero eso. Entonces mis hijos eran, mamita, pero estudie. Entonces yo, estudio. Sí, ellos te dieron como esa fuerza. Aliento. Eso digo, ¿Y a veces, él no quería que yo estudie, no quería y siempre se renegó, siempre. Me acuerdo cuando yo ya terminé mi carrera, mis hermanas de aquí, contentas, me han hecho una fiesta sorpresa, mandándome el anillo de grado, haciéndome la fiesta. Entonces, cuando ese tiempo aún vivía mi padre, entonces yo le digo a mi papi que me acompañe a mi graduación. Y el papá de mis hijos, y yo le dije, ¿y tú aportaste alguna vez con un lápiz? Nunca aportaste. Este triunfo es de mis hijos y de mi familia, porque mi familia me ha estado apoyando. Pero tú por egoísta nunca me apoyaste. Pero aún así necesito tu presencia en mi fiesta. Vamos. Y se fue con nosotros. Como digo, yo como siempre tengo un dicho, Yasmín, mientras el padre de mis hijos esté bien, mis hijos están bien, yo soy la madre más feliz del mundo. Sí, es cierto. Entonces, dígame usted, si el padre de mis hijos está mal, mis hijos sufren y yo sufro. Entonces, siempre tengo que tener ese cariño, ese respeto hacia él, porque
es el padre de mis hijos. Mis hijos aman a su papá. Anteriormente, anterior a que entraras a la escuela, como eran prácticamente una pareja que no existió el noviazgo, el enamoramiento, ¿cómo era su trato contigo? Tú eras más jovencita, ¿era delicado, amoroso o desde entonces era agresivo? Desde el comienzo fue agresivo. Desde el comienzo fue agresivo porque yo inocentemente no sabía nada en la intimidad. No tenía conocimiento de nada en la intimidad. Pero él, como ya era un poquito más maduro, él ya sabía su vida en la intimidad. Entonces ahí es cuando venían los golpes, porque yo no quería, porque tenía vergüenza. Tenía vergüenza y yo decía, si hago esto, ¿qué me puede pasar? Si hago acá, ¿qué me puede pasar? Y eso le digo, desde el comienzo fue agresivo, desde el comienzo. Y aparte de todo, pues no sabías cocinar, nada. No sabías cómo llevar una casa. No sabía cocinar, no sabía prácticamente nada. Entonces, ahí es cuando yo buscaba más bien de nuevo regresar donde mis papás. Yo quería regresar, pero mi papi y mi mami no. ¿Nunca lo hablaste con tu mamá? Sí. ¿Nunca le dijiste, mamá, me hace esto, me hace lo otro, no sé qué está pasando? Sí, papi y mami, yo les he contado, he tenido mucha confianza, pero ellos dijeron, mijita, la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la gente? Que tienes hijos de libre. ¿Qué va a decir la gente? Ya te casaste. Así es, mija, el matrimonio. Mi papi sabe decir, hombre que no pegue a la mujer no es hombre. Gosh. Entonces, o sea, que tenía que haber golpes para que fuera un hombre. Tenía que haber golpe para que fuera un hombre. ¿Tu mamá nunca le contaste el me hace esto, me hace el otro, no sé qué hacer? No, no le conté. ¿Nunca? No. ¿Por pena? Y lo digo porque muchas de nosotras, aún en la actualidad, el respeto que le tenemos a nuestra madre, no puede rebasar eso de contarle en realidad con toda la extensión de la palabra, esto hago, esto me hace. Obviamente que no, nosotras no lo decimos, somos con pudor y no, ¿cómo le voy a contar eso a mami? Pero en cuestión tuyo, porque la verdad a tu edad eso era prácticamente como una violación, y era una violación que tú vivías a menudo, a diario, y nunca tu mamá siquiera te dijo, ¿sabes qué, mija? No lo haga, o voy a hablar con tu papá. No, ¿nunca pasó algo así? No, yo sí, varias de las veces con mi papá, con mi mamá les he contado cómo él me trata. Él salía de viaje, no me dejaba para comida para los niños. No había esa ayuda como debía de haber sido con mis hijos, pero yo me buscaba la vida vuelta para alimentar a mis hijos, para salir adelante. Entonces yo avisaba a mi papá, a mi mamá, pero ellos decían, así es la vida. Así es la vida, si te separas, ¿qué va a decir la gente? Entonces esa palabra daba las vueltas en la cabeza. Y me tengo que callar, me tengo que aguantar. Me tengo que callar, así es el matrimonio, pues así es. Entonces, basada en esas reglas, me quedaba en la casa. Cuando el niño falleció y él regresó, ¿no hubo algún reproche? ¿Él no lo cuidaste, no te fijaste? ¿O hubo una comprensión de fue un accidente, vamos a salir adelante? Oh, no. No, yo más bien pensé, cuando mi hijo falleció, yo más bien pensé que eso a lo mejor a él le iba a servir como... ¿Para cambiar? Exacto, como un ejemplo para que cambie su manera, su trato hacia mí, para que se apegue más a mí y nos unamos más para vivir mejor. Pero no fue así. No. Obviamente no hubo reproches, no hubo reclamos, no hubo insultos, nada, pero tampoco hubo más de ese apego ni esa comprensión. Él siguió siendo como era, viajaba, igual. Tú te quedabas en casa. Sí. ¿Hasta cuándo fue prácticamente el abuso hacia ti, de su parte? Cuando yo termino de estudiar mi carrera, entonces yo siento la necesidad de yo también trabajar. Cojo y presento mi carpeta en el magisterio, contratada para maestra. Me voy a trabajar, él no.
hasta fue a la dirección a decir que por qué me dieron trabajo. Yo ahí de necia, de curtida, nada, quítese, yo voy a trabajar. Y me puse a trabajar, trabaja. En el lapso de que yo trabajaba siempre había reuniones de maestros, de compañeros, había convivios con los maestros, con los directores. En una noche que yo tuve una reunión con los compañeros maestros para arreglar notas de alumnos, da la casualidad que terminamos la reunión y un compañero maestro dice, compañeras, ¿qué dicen si de aquí saliendo nos vamos a brindarnos una merienda? Y claro, pues vamos todos, pero él me ha estado siguiendo. En lo que él me ha estado siguiendo, llega al restaurante que estuvimos yendo a merendar. Llega al restaurante y yo así me sorprendo, pues que él llega y me hace señas. O sea, que te mueves a la casa, yo así, ay. Entonces yo ya, como ya sabía que es agresivo. Es que antes no había necesidad de hablar. Exacto. Eran con los ojos de siéntate, cállate, no te muevas, no digas nada. Sí. Entonces él con la mirada nomás, entonces yo ya me paré y le digo que no estoy haciendo nada malo, que solo nos vamos a merendar, que en la casa sí tienes que comer, muévete. Entonces yo le digo a los compañeros, digo, muchas gracias, sírvanse ustedes, yo me voy. Y él se quedó ahí adentro con los compañeros, pero yo ya me corrí a la casa. En lo que yo me iba a mi casa, él me agarró en la calle. En la calle me dio pum, pum, pum y súbete al carro. Me subí al carro, llegamos en la casa, yo llegué llorando porque me golpeó. Yo llegué llorando. En lo que llegamos en la casa, yo me bajo del carro y él me coge así del cabello y botarme así para adentro. En lo que llegamos adentro, entonces ya comenzó a quererme golpear más y yo ya les tenía a mis hijos ya más grandecitos. Y mi hijo estaba de 11 años, mi varoncito, y dice, no papá, ya no le vas a pegar más a mamá. Y él se para hacia mi frente queriendo defenderme. Entonces yo le digo, no, ustedes no le toquen a papá. Yo les abrazo a mis hijos y me encerré en un cuarto para que él no les toque a mis hijos para de que repente. también no les fuera a pegar a ellos. Entonces, en lo que yo me encerré en el cuarto, dije, no más. Ahora sí se acabó. Nosotros vivíamos ahí en el campo. A mí me gustaba, éramos personas del campo, me gustaba tener animalitos, como decimos. Tenía mi casa con plantas, toda linda. Dije, no, aquí se acabó. No supo valorar, no quiso un hogar, aquí se acabó. ¿Qué fue lo que te dio la fuerza para decir, ya estuvo? El día que mi hijo se puso al frente del papá y le quiso faltar el respeto, le dije, no voy a permitir esto. Pero fíjate, y antes si tuviste consideración y decir, ya estuvo, pero también a tu hijo, decir, no, mi hijo no le va a faltar el respeto a su papá. Sí. Cuando en algún otro momento hubiese dicho, no, dale, pégale. Exacto, sí. Entonces yo dije, no, aquí no puede. O sea, se ha escuchado antes cómo los hijos realmente faltan el respeto a su padre. Han matado Entonces, a su padre cuando han visto que están golpeando a su mamá. Sí. Entonces yo dije, no, esto no puede pasar aquí. Le dije, ok, aquí se acabó. Yo en mi corazón dije, aquí se acabó. Acuéstense a dormir, mis amores, vamos a dormir. Y él se quedó durmiendo en nuestra habitación. Al siguiente día llegó, me golpeó la puerta y que le disculpe, que le perdone, que no sabe qué le pasó. Dije, sí, está bien, estás perdonado, no pasa nada. Y se fue de viaje. Él se fue por la izquierda y yo salí por la derecha. Le dije, se acabó. Cogí mis cosas, le cogí a mi hija porque él se llevó a mi hijo de viaje. Con temor así mismo de que yo me vaya de la casa. ¿Se llevó al niño? Se llevó al niño. Dije, no, esto no me va a impedir. Mijita, cojamos nuestras cosas y nos fuimos a la casa de mi mamá. Me fui. Él llegó, al tercer día llegó y me dijo, ¿moveraste a la casa? ¿Qué crees tú? Dije, no, no más. Vamos a ver si no vuelves. Dije, no, yo no vuelvo. No voy a volver. Y pues no volví. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, pasó un mes. ¿Y tu hijo? Ya se vino a mi casa. ¿Seguía con él o se vino No, pues contigo? ya llegó de viaje y ya se quedó conmigo. Okay. Sí, ya se quedó conmigo. Entonces ya me empezó a rogar, ya vino a llorar, que le perdone. Dije, no. Ha sido 23 años que vivimos juntos, un matrimonio de 23 años y 23 años que hemos sufrido maltratos psicológicos, golpes, y mis hijos que ya están haciéndose jóvenes, yo no voy a permitir eso.
Y pues me rogó, 8 meses me rogó llorando, suplicando que vuelva. Le dije no. No, y no, y no, y no, y no. Y pues no. Entonces da la casualidad que yo seguía trabajando, ya más relajada, trabajando. Porque descansada. Descansada, Ya. porque él me impedía el trabajo. Entonces más relajada, ya trabajando, vivía con mis hijos. Entonces de ahí empiezan mis hermanas a presentarse para una visa para venir para acá. Entonces se va una hermana mía, le dan la visa. Se va otra hermana, le dan la visa. Se va otra hermana, no le niegan la visa. Entonces a mí ya se me pasó la ganita de presentarme. Digo, pues seguiré trabajando aquí, ganando lo que se gana ya, ¿no? Y mi hijo, mami, verá que yo quiero ser ingeniero. Y Vanessa, mami, verá que a mí me gusta la cosmetología. Cojo y le llamo al padre de mis hijos. Mira, Cristian quiere esto, Vanessa quiere esto. Vos te fuiste de la casa, ve tú cómo les das. Yo haciéndome 8 dije, wow, ¿cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer? Nada, digo, tenemos que seguir aquí, Vanessa, Cristian, ustedes aquí en este colegio, esperemos a ver qué pasa más adelante. Papi no nos quiere ayudar. Siempre la palabra que hemos utilizado, papi. Es que papi no quiere. nos quiere ayudar. ¿Qué podemos hacer? Y mi hijo era, mami, no, yo quiero ser ingeniero, yo no sé cómo va a ser, no sé. Mi hermana, la que es casada con un militar, dice, niñita, ándate a presentarte vos, dice. Y pues ahí en la embajada lo primero que pide, ¿qué tú tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿En qué trabajas? Yo no tenía nada. Bueno, pero como digo, siempre Dios estaba ahí. Así es. Dios sabía la necesidad que yo tenía y la necesidad de mis hijos de triunfar prácticamente, porque cuando mi hermana, la mayor a mí, se fue y se presentó, ella con su carpeta de documentación, con tanto papeleo, tantas cosas que tenía que tener para que le aprueben la visa, aún así a ella le investigaron tanto para darle la visa. Y mire lo que es Dios, cuando yo saqué la documentación donde que yo trabajaba prácticamente, ganando un sueldo de $500, ¿qué me iba a avanzar? Pues yo digo, voy a llevar lo que tengo, ¿no? Mi pasaporte y mis papeles que tengo de lo que trabajo en la escuela. Y mi hermana dice, ándate, hermanita, ándate, suponte tu suerte. Ay, Yasmín, cuando yo me fui dije, pues que sea la voluntad de Dios. Me fui. Aquí voy con toda la fe. Y cuando pues ya me voy a la embajada, toda nerviosa, toda tímida, me tocó un americano, un gringuito americano, y ya me llama, pues. Y no, ahí obró Dios, porque anoche nomás conversaba con mi hija, le digo, mija, si no hubiera venido yo acá, ¿qué hubiera sido de mi vida? Porque papi nos dio la espalda, papi no nos quería ayudar. Entonces, cuando el americano ni siquiera me pidió la carpeta, simplemente cogió mi pasaporte, me puso un sello y me dijo, espera 10 días y te llega tu visa. Yo, ¿qué? Pero si no me preguntan nada todavía, yo así, oh my God. Entonces, para mí fue obra de Dios, porque salí de la embajada y al primero que llamé fue a mi hijo. Dije, mi hijo, yo te voy a cumplir tu sueño. Y así fue. Para mí fue muy doloroso dejar a toda mi familia. Yo vivía con mis papás. Para mí fue muy doloroso dejar a mis papás, a mis hijos. Pero yo venía por un sueño de mis hijos. Venía por un sueño de mis hijos. Cuando mi hijo dice, mamita, ahora sí vamos a hacer lo que queremos hacer. Entonces, mis hijos quedaron con mami. Yo me vine para acá a trabajar duro. Y pues, llegando aquí en los Estados Unidos, empiezo a trabajar para ayudar a mis hijos. Conozco a un señor. Es de allá de Ecuador mismo. El señor, una excelente persona. Pues nos empezamos a conversar, a conocer, y ya nos hicimos novios, andamos de pareja. Entonces
yo llegué a Nueva York y él me dice que nos movamos a vivir en Ohio, que en Ohio está mejor el trabajo. Pues yo como estaba recién llegada, soy su equipaje, lléveme donde usted quiera, porque no tenía paradero todavía en ningún lado. Entonces, pues con él me voy, empezamos a trabajar, empezamos a convivir bonito, una linda persona, gracias a Dios, porque en este país después de tanto sufrimiento. Sí, en este país que es duro de empezar, Dios me bendició con un ángel, porque tenía mis hermanas, sí, pero no es igual, porque ellas estaban tantos años aquí, ella con su familia, mi otra hermana con su familia. Y ya es un poco delicado entrarse en el hogar de cada una de mis hermanas, pero Dios me puso ese ángel en mi vida también. Entonces, empezamos a convivir, muy linda persona, nos llevamos bien. En ese tiempo de que empezamos a convivir, para mí fue una experiencia muy dura quedarme embarazada de nuevo a los 18 años. Le tuve a mi bebé con mi segunda pareja, con mi segundo compromiso. Yo lloraba, no sabía si lloraba de alegría o de susto. O de miedo. O de miedo. Le vienen a uno muchos sentimientos. Ay, no, y un poquito hasta de vergüenza, porque ya en mi edad, Yasmín, en mi edad, 41 años, para mí ya estaba una edad grande, que cuando yo avisé a mis hijos decían, mami, ahora el bebé le va a decir abuelita. Ay, Dios. Sí, y para mí fue una experiencia tenerle a mi niño aquí en este país, que es duro también aquí empezar, muy duro por el idioma y muy duro con un bebé, ya que toca la mayoría de tiempo trabajar y dejarle al niño con alguien quien le cuide. Pero muchas de las veces con miedo, no sabemos con quién les dejamos, pero hasta en eso Dios me bendició mucho con una señora mexicana que le agradezco muchísimo. Mi niño cuando se enoja dice que se va a ir a vivir con ella. Muy linda, mucho amor. Muy linda la señora. Como ella dijo, David es más mío que suyo. Sí, es verdad. Sí. Mary, durante los años que viviste con tu primera pareja, con tu esposo, ¿llegaste a enamorarte? ¿Llegaste a quererlo? ¿Llegaste a amarlo? ¿O simplemente era el respetarlo y es el papá de mis hijos y tengo que estar tranquila y tengo que cuidarle? Yasmín, yo pienso que en ese tiempo fue más ilusión mía y respetarlo en la manera de estar en la casa con mis niños, porque la mayoría pasaba afuera. Él no pasaba, él trabajaba en otra ciudad y venía cada 15, cada mes, y venía agresivo. Entonces, cuando ya estaba para venir, más bien sentía miedo. O sea que puedes decir que durante todos esos años, porque hay muchas mujeres que han pasado por una situación como la tuya y dicen, bueno, a lo largo de esos años, pues ya estoy confundida, ya no sé si alcancé a amarle o alcancé a quererlo, porque después de un tiempo se les hace como normal. Va a llegar, me va a pegar, me va a pedir perdón. Va a llegar, me va a pegar, me va a pedir perdón. Exacto. Entonces, ¿tú consideras que tú, por ejemplo, no llegaste a sentir amor por esa persona? Yo más pienso, Yasmín, que eso se volvió una costumbre de verle a él prácticamente cada que él venía, ya sabía que venía, que es el padre de mis hijos, y que si me tocaba estar con él íntimamente, me tocaba por ley de la vida, por ley de que... ¿De que tengo que cumplir? De que tengo que cumplir. Diría que me enamoré. Puede ser que hubo un aprecio, hubo un respeto, porque cuando yo me separé, yo sentí que me quité un peso de encima. Cuando yo le vi a él con otra persona, me dolió un poquito. Me dolió un poquito porque andaba con ella en un carro que era mío. Él se quedó con ese carro, con ella. Todo él feliz y contento con ella, algo que no hacía conmigo. Sí, sí.
Pero yo dije, no importa. No importa porque la decisión lo tomé yo. Así es. Tal vez era ¿por qué a mí no me dio eso? ¿Por qué a mí no me dio ese trato, esa vida, pasear conmigo? Y a resumidas cuentas, cuando conocimos a este ángel, ¿cómo fue? ¿Sentiste esas maripositas y te enamoraste? ¿Cómo fue? Ay, sí, nuevamente comenzó. No sé si era dolor de estómago. Algo que no había sentido, algo que de niña, pues prácticamente tu inocencia se te robó. Sí. Viviste abuso, maltrato, abuso psicológico. Después cuando falleció el bebé, que entraste prácticamente en ese trauma, en esa depresión. Pero cuando conociste a esta persona, mínimo pudiste sentir eso bonito que se siente de besar a alguien, de compartir con esa persona. Sí, Yasmín, yo pienso que después de que ya vine de Ecuador para acá, yo dejé las cosas en paz con el papá de mis hijos, pues le deseé suerte con la nueva esposa, porque de ella depende la vida del padre de mis hijos también, que lo cuidara. Pues si ella está con él es porque lo ama. Sí. Entonces se lo encargué que lo cuide porque es el papá de mis hijos. Pues viven bien, me da mucha alegría porque se merece ser feliz, ¿no? No pudo ser feliz conmigo, pero tiene que ser feliz con alguien más. Con alguien más, exacto. La señora es muy buena con mi hijo. Muchas gracias, yo le doy las gracias a ella porque está ahí pendiente con mi hijo porque aún le tengo en Ecuador a mi hijo. Entonces, cuando vine acá, pues le conozco a Víctor y si realmente uno se vuelve a... Ay. Yo diría que ahí me enamoré. Esa es una segunda oportunidad que la vida te dio. Pero fue muy diferente el amor que yo sentí con el padre de mis hijos, con el Señor con el que vivo ahora, porque yo sentí que realmente ahí me enamoré. Y yo dije, pues daré mi corazón y se le entrego a él y él verá qué hace. Ay, qué bonito, qué bonito. Muy bueno el Señor, en todo el sentido de la palabra. Qué muy bonito. Caballero, sí. De verdad es que muchas mujeres como tú se casaron a los 14 años, 15 años, 16 años. Y lo decíamos, era una niña cuidando a otra niña. Era una niña que no sabía ni qué es lo que iba a pasar. Y creo que sí es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo, las mujeres principalmente, podamos hablar con nuestras hijas. Sí. Y no solamente, yo siempre he dicho, tienes que ser sincera, pero no tan transparente. Podemos ser sinceras, darles a conocer las cosas, para que en un futuro que se enamoren, que sepan lo que están haciendo, sepan cómo cuidarse, sepan cómo elegir a esa persona. Lamentablemente, tal vez tú, yo, algunas otras mujeres no tuvimos una mamá así, no tuvimos una oportunidad sí, algunas otras sí la tuvimos y tenemos matrimonios felices y algunos otros venimos arrastrando las fallas y los fracasos de matrimonios como este. Sí. Pues la verdad, me da muchísimo gusto que nos hayas contado tu historia. Yo sé que prácticamente fue como un resumen de todo lo que viviste. Sí, y lo decíamos hace un rato, recordar es volver a vivir. Sí. Aunque hay recuerdos que quisiéramos mantener silencio y calladitos. Sí, pues muchas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros en este programa de Lo que calla una dama. Y pues nada, vamos a echarle ganas, a dejarle a saber a toda esa gente, esas mujeres que nos ven, que el amor sí existe. Sí, el amor sí existe. Muchas gracias. Hay otra oportunidad. Sí, muchas gracias. Esta es mi historia. Ay, gracias. Bueno, queridas amigas, de verdad que, híjole, es muy difícil cuando escuchamos historias así, el no sentir ese nudo en la garganta, el no querer llorar, el emocionarnos también cuando alguien está emocionada y nos habla del amor. También nosotras queremos sentir eso bonito que se siente. Así es que, bienvenidas a Lo que calla una dama. Si tú quieres contarnos tu historia, mándame un correo electrónico. Te vamos a dar toda la información y puedes ser nuestra próxima invitada. Recuerda que esas son historias reales e inspiradoras. Yo soy Jazmín Buque y nos vemos en el próximo capítulo.